Bueno, pues si os parece, continuamos. La siguiente charla o conferencia va a estar a cargo del doctor Néstor Montes de Oca. Él es especialista en cirugía maxilofacial, trabaja en el Hospital de la Luz en Madrid y bueno, va a hablarnos un poquito sobre este tema, afectación craneofacial de la displasia. Si os parece bien, me comentábamos con el doctor Montes de Oca, hacemos las preguntas al final para no perder el hilo. Entonces, por eso os he dado antes papelito, porque a veces queremos hacer muchas preguntas, se nos olvida, podéis apuntar, ¿vale? Cuando quieras. Venga, muy bien, gracias. Bueno, yo me llamo Néstor, encantado de conoceros, es un placer. Pues la verdad es que no es mi público habitual, yo siempre doy charlas a otros compañeros, pero nunca suelo dar charlas a pacientes, con lo cual os pido que me perdonéis por algunas imágenes que aparecerán, que a lo mejor si gente un poco sensible, pues que mire un poco para otro lado o lo que sea. Y también, bueno, si en algún momento, pues, oye, no te estamos entendiendo, levantas la mano y cambio, ¿vale? Después contar un poco mi historia con la displasia craneofacial. Yo llegué aquí por casualidad, ¿vale? Nada más. Yo, como todo, no sé, uno se levanta por la mañana y dice, quiero operar displasias craneofaciales. Primero porque no hay, ¿sabes? Y después, bueno, pues llegué por casualidad, porque se fueron juntando pacientes, uno con otro, uno con otro, uno con otro, y al final, pues bueno, pues he conseguido operar pues a un pequeño N de pacientes, ¿no? Cosas que ya ha dicho la anterior ponente, pero simplemente puntualizar dos cosas. Primero, enfermedad rara, muy rara. Operamos uno o dos casos al año de displasia craneofacial que merezcan la pena operar, ¿vale? Es una enfermedad que no tiene cura. Como sabéis, la forma que se asocia a la mutación, pues tiene la mutación de este gen, ¿vale? Y la mayoría de lesiones, pues que vemos son lesiones monostóticas. De hecho, casi siempre es asintomático, ¿vale? Muchas veces, pues en los casos sindrómicos veis la típica pigmentación de la piel, café con leche que no coge línea media habitualmente. Todas estas lesiones endocrinas, de las cuales hablará endocrino, y después, aparte, la hipofosfatemia, ¿de acuerdo? O sea, que no está dentro de las endocrinas propiamente dichas, sino está un poquito aparte, como han dicho, ¿vale? El diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico. ¿Cuándo estamos obligados a hacer test genéticos? Pues dicen las revisiones que todos los pacientes con displasia fibrosa no necesitan que se les haga un test genético, ¿de acuerdo? Simplemente con la sospecha clínica y con una biopsia, pues es más que suficiente, y a veces ni con la biopsia. Los que tienen que hacer test genéticos son todas las formas sindrómicas, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y cómo consulta? ¿Cómo viene un paciente con displasia fibrosa a una consulta de maxilofacial? Generalmente el primer motivo de consulta es asimetría o hinchazón de una parte de la cara. Generalmente suele ser asimetría, ¿vale? Bien. ¿Cómo descubrimos también a este tipo de pacientes? Pues muchas veces por hallazgos de TACs o radiografías dentales incidentales, ¿vale? O sea, el paciente no tiene ni idea de que tiene una cosa, va al dentista, el dentista ve algo extraño en la ortopontomografía, esto es una radiografía de la boca, en la cual vemos pues como que esta mandíbula que tiene que ser así, pues de repente pues se abomba aquí y entonces toda esta parte que está aquí, toda esta cosa que está aquí, como que sobra, como que no debería estar ahí, ¿vale? Y esto, y si vemos y vamos hilando fino, pues vemos un aumento de densidad, ¿vale? Que estos aumentos de densidad se llaman homogéneos. Homogéneo significa que es lo que llaman antiguamente los clásicos de vidrio esmerilado, es decir, es una cosa homogénea. Hoy por hoy no tiene ningún sentido hacer radiografías de cráneo, ¿vale? Radiografías simples en pacientes con displasia fibrosa. La mayoría te vienen, pues muchas veces del dentista, es el primero que diagnostica una displasia fibrosa. Muchas veces se presentan como lesiones homogéneas y otras veces se presentan como lesiones como quistes, como pequeños quistes, múltiples quistes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Y muchas veces es típico el señor de 20 años, ¿vale? Que te viene con un escáner en el cual han visto una mancha unitarias, es raro que una poliostótica se manifieste así, y empieza todo el mundo a enredar, a ver qué es lo que puede ser. Generalmente solemos tener el problema de que es una lesión inaccesible en base de cráneo anterior y esfenoides, ¿vale? En el cual se hace un PET y en el PET, en la gamografía capta, ¿vale? Y después tienes que empezar a hacer el diagnóstico diferencial de qué demonios puede ser ese tipo de lesión. Y muchas veces, sentándote con el radiólogo, viendo las imágenes, pues llegas a la conclusión de que eso simplemente es una displasia fibrosa monostótica, que ahí está, y ahí en principio no tiene que dar mucha guerra.
como insistió antes la doctora, pues una prueba importante y fundamental es la gammagrafía, que es la que nos diferencia básicamente si estamos ante una poli o una mono, ¿vale? Si es poli tenemos que descartar sindrómico y si es mono no hay que descartar absolutamente nada. ¿Y cómo ven los radiólogos estas lesiones? Pues las ven a lo largo de la historia, ¿vale? Con 3 patrones distintos. El primer patrón es este que está aquí, que es un patrón homogéneo, es decir, en que simplemente hay una expansión de las corticales, en este caso la cortical mandibular. Cambia la densidad de la parte interna de la mandíbula, es una densidad homogénea, ¿vale? Y esto generalmente son pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? Pacientes, pues que en este caso, pues ya pasado pubertad, un poquito antes de pubertad, en este caso esto es pasado la pubertad, pero pacientes jóvenes. Conforme vamos avanzando en la edad de la vida, bueno, pues las lesiones van cogiendo un patrón mixto, es decir, empiezan a aparecer pequeños quistecitos, pequeñas cavidades, pequeñas lesiones líticas y ya, pues en la vejez, pues ya tienen este tipo de patrones, ¿no? De patrones pues muy líticos, muy quísticos que se llaman, ¿de acuerdo? Que plantean ciertos diagnósticos diferenciales con enfermedades potencialmente pues más graves. Aquí tenemos, en este caso es un SPEC, ¿de acuerdo? Es como una gammagrafía con tecnesio 99, pero en color, así dicho de forma básica. Y esto es lo que nos permite localizar otras localizaciones y discernir si estamos ante una posición, ante una enfermedad monostótica o una enfermedad poliestótica. El diagnóstico, lógicamente, es por confirmación histológica y en la mayoría de las veces hay que intentar contar con un diagnóstico histológico. Repito otra vez que no hace falta hacer pruebas genéticas a todos los pacientes, aunque un genetista te dirá, por favor, hay que hacer pruebas genéticas a todos los pacientes porque de ahí se podríamos sacar algún factor pronóstico sobre la evolución de la enfermedad y probablemente tengan razón. Lo difícil en el territorio maxilofacial es que tienes que hacer el diagnóstico diferencial con todas estas cosas que están aquí, no voy a entrar a hablar, pero básicamente tenemos lesiones óseas sistémicas, por ejemplo, enfermedad de Payet en gente muy mayor, ¿vale? Lesiones, tumores o quistes, entre comillas, propiamente derivados de los dientes, ¿vale? Otro tipo de lesiones fibrosas de los maxilares, es decir, el diagnóstico diferencial es bastante interesante y bastante complejo desde el punto de vista radiológico, ¿vale? ¿Y cuál es la historia natural de la enfermedad? Pues es la historia natural del crecimiento del esqueleto humano, básicamente, en la cual tenemos que las partes, los brotes más exacerbados cuando se producen es en la infancia y prepuberal, en la pubertad ya parece que la cosa va decreciendo, y en el adulto joven y en la madurez la cosa parece quiescente, la cosa parece que, oye, hasta aquí hemos llegado y esto parece que básicamente va a quedar más o menos así. Como dijo antes el ponente, esto es importante, parece que nacemos ya con estas lesiones, si nos dedicamos a hacer TACs a los pacientes, pues parece que el 90% de las lesiones ya están presentes en niños menores de 10 años. E incluso hay artículos que he leído últimamente para esta revisión que decía que eran capaces de detectarse esas lesiones en niños de 3 años y medio. ¿Vale? Y esto después tiene que ver un poco con la actitud diagnóstica que hacer con un niño. Lógicamente no le puedes ir haciendo TACs a un niño de 5 años, hola, buenos días, todos los años, te hago un TAC, ¿no? Y lo más importante, ante todo, es esto, que es crecimiento lento e indolente. Pero veréis casos, que son los casos que me llegan a mí, que son rápidos crecimientos en la infancia y casos prepuberales. Esto no es lo frecuente. Voy a enseñar lo que no es frecuente, ¿vale? Lo normal es, oye, pues una ceja un poquito más elevada, un bultito aquí en la frente, alguna cosita por aquí, ¿vale? Un poquito de asimetría en la mandíbula, ¿vale? Eso es lo normal. Y que eso más o menos siga estable a lo largo de los años, ¿vale? Y aquí Dios y gloria y todo el mundo tranquilo, ¿vale? Entonces, ante todo, con la displasia fibrosa quiero mandar un mensaje que es el viejo disco de los siniestros total, que es, ante todo, mucha calma, ¿sabes? O sea, que nadie se ponga nervioso con un diagnóstico de displasia fibrosa. Pero sí hay que tener en cuenta algunos signos de alarma, ¿de acuerdo? Esos son los signos de alarma que hay que tener en cuenta. Y es que a veces, y dependiendo también de, como dijo anteriormente la doctora, de la hormona de crecimiento, que es el gran enemigo de la displasia fibrosa, ¿vale? Pues se pueden signos de rápida expansión, sobre todo en las formas que son poliostóticas y las formas sindrómicas. Curiosamente, cuanto más hueso está invadido, más peor se comporta, ¿eh? Entonces, hay que estar pendiente del dolor, que puede ser todas estas cosas, una osteomielitis, en el seno maxilar, pues un mucocele, un quiste numismático. La magnetización, pues de vez en cuando tienes que tenerla en la cabeza, por ejemplo, en extremidades fracturas o sangrados de quistes óseos aneurismáticos. También tienes que estar pendiente ante la rápida aparición de un déficit neurológico,
pérdida de campo visual, pérdida del color, disminución en la audiometría, alguna zona que se empieza a anestesiar del labio o generalmente el labio inferior o labio superior, es lo que suelen referir más los pacientes, ¿vale? Dolor, la parálisis facial es excepcional, ¿vale? Generalmente los nervios aguantan bien la displasia fibrosa, es decir, tienen buena capacidad de conducción. La epífora, cuando la displasia fibrosa coge el hueso etmoidal, pues a veces se obstruye el canal lacrimal y la lágrima no se recoge bien y llora el ojo, ¿vale? O bien obstrucción de la vía aérea. Nadie se piense en un paciente que se está ahogando, ¿vale? Generalmente la obstrucción de la vía aérea es insuficiencia respiratoria nasal por hipertrofia del cornete inferior, con retención de mocos, sinusitis, problemas alérgicos, etc. Hablamos de malignización, menos del 1%. Esta es la lista de tumores. Todos son de la extirpe mesenquimatosa del hueso. Osteosarcoma alto y bajo grado, fibrosarcoma, condrosarcoma. Y después los pacientes que tienen mutación del gen parece que tienen un poquito mayor de índice de tiroides, de mama, testículo y páncreas. Un poquito más, estadísticamente, ¿de acuerdo? Pero una malignización del menos 1% realmente, oye, ya quisiera yo tener a los 70 años en la malignización del menos 1% de cualquiera de estas cosas, ¿sabes? O sea que no hay que tenerlo en la cabeza, pero simplemente, pues, tranquilos. Bueno, ¿qué hacemos con un niño de 5 años con una displasia fibrosa? Es lo que intento responder. Bueno, pues todas estas cosas, análisis, historias clínicas, y esto está todo bien protocolizado. Esto es A, B, C, D, pim, sobre la marcha. Eso hay que ir haciéndolo. Bien. Con respecto a las pruebas de imagen, pues aquí ya la cosa cambia, ¿vale? Hay gente que prefiere hacerles una resonancia magnética total body con una sedación. Bueno, hay gente que prefiere hacer radiografías seriadas, si es polistótica, de extremidades. Vale, bueno, también. Yo, por ejemplo, en el caso mío que me ocupa, pues como realmente lo veo es con un escáner, ¿vale? Pues intento hacer un escáner de baja radiación y en nuestro campo tenemos unos escáneres que se llaman escáneres Conbin, ¿vale? Que son escáneres dentales que tienen realmente muy baja radiación y bueno, por lo menos le hago uno para tener una referencia, ¿vale? Y después ya, en función de lo que vea, discuto si cada 2 años, si cada año, si no le hago más, si nos vemos en 5 años, etc. De tal forma que podemos definir la enfermedad que se comporta biológicamente, naturalmente, de 3 formas. Tenemos formas quiescentes, tenemos formas de crecimiento lento y tenemos formas rápidas o agresivas, ¿vale? Este es el escáner Conbin que os enseñaba antes, ¿vale? Es muy parecido a una radiografía dental, pero sacamos imágenes en 3 dimensiones. Y estos son, pues, lógicamente, lesiones, ¿vale? Como vemos engrosada la mandíbula, ¿vale? En este caso bilateralmente, aunque más en el lado izquierdo. Y vemos, pues, lesiones aquí, en este caso, que ya son un poquito más osteolíticas, es decir, un poquito más negras, ¿vale? Y generalmente son pacientes jóvenes que conservan toda su dentición. ¿Cómo se aborda una displasia craneofacial? Bueno, pues en la cabeza hay muchas cosas y de hecho pues trabajan por lo menos, aquí hay 4, pero yo creo que trabajan hasta 6 especialidades. Entonces, pues primero rodeándote de buenos amigos, ¿vale? Tener un buen oftalmo de confianza, tener un buen otorrino de confianza, ¿vale? Tener un buen neurocirujano de confianza, eso es como se trata una displasia fibrosa, ¿vale? ¿Y quién hace qué cosas en la displasia fibrosa? Bueno, pues los cirujanos orales maxilofaciales nos dedicamos a tratar la simetría facial, la órbita, los problemas dentales y los problemas de maloclusión, los otorrinos los problemas de audiometría, de obstrucción nasal o de senos paranasales, ¿vale? Los oftalmólogos el nervio óptico y de valorar la diplopia, y los neurocirujanos pues las displasias en huesos craneales, en el tratamiento agresivo de la hormona de crecimiento, que a veces hay que hacer cirugía de la glándula pituitaria para disminuir el nivel de hormona de crecimiento y por supuesto de la base de cráneo. Esto es ya original mío, es decir, bueno, de lo que he leído, de lo que he hecho, de tal. ¿Cuáles son los principios un poco generales de tratamiento? ¿Cuáles son los que sigo yo? Pues dependen de todos estos factores. Primero, depende de la edad. Generalmente, pues, oye, si puedes, espera a la edad adulta. Eso es un principio prudente y básico, ¿vale? En esqueletos que son inmaduros todavía, ¿vale? Pues si vas a recontornear, espérate una recidiva, ¿de acuerdo? Eso es claro, ¿vale? Los objetivos en la cara, pues conseguir simetría facial, eso parece bastante razonable, y que no queden déficits funcionales de ninguno de los nervios, ni del ojo, ni de los oídos, ni eso, ¿vale? Bien. En las formas poliostéticas y las formas sindrómicas, ¿vale? Pues esas formas son más agresivas y ahí siempre estás poniendo parches, ¿vale? O sea, lo único que tienes
es recontorneado si hay alteración estética, no te metas en grandes extirpaciones, ¿vale? Esto con sus comillas, que ahora las iremos viendo, ¿vale? Resección y reconstrucción si déficit funcional, es decir, si hay alteración funcional, sea agresivo, ¿de acuerdo? Tienes que preservar esos nervios, ¿vale? Y saber que la recidiva tiene mayor, o sea, es más frecuente en procedimientos de recontorneado que en procedimientos de extirpación. Esto parece también bastante razonable, ¿vale? En las formas monostóticas, ¿vale? Si tienes que operarlo, no todas las formas monostóticas se operan, pues intenta resección y reconstrucción, ¿vale? Quita el problema e intenta solucionarlo. La actitud, pues si se puede, una actitud expectante, ¿vale? Y si hay un déficit funcional, estás obligado a descomprimir, ¿vale? Siempre tratamiento agresivo de el aumento de hormona de crecimiento, fundamental, importante. Y después saber que son lesiones muy vascularizadas y desde el punto de vista quirúrgico, pues tienes tú que prevenirlo, ¿vale? Tienes que, pues hay veces que requieres pues transfusiones de sangre, lo tienes que prevenir, ¿de acuerdo? Si son grandes recontorneados, pues aquí habría que discutir. En cirugía craneofacial preferimos hacerlo todo de una sola vez, pues si tenemos que exponer el cerebro. A lo mejor en trauma, pues primero un bracito, después otra pierna, ¿sabes? Bueno, no sé muy bien, pero bueno, intenta minimizar la pérdida sanguínea. Y está descrito también déficit de alteración de las plaquetas en algunos pacientes, es decir, que el recuento plaquetario es normal, pero esas plaquetas son inactivas, son plaquetas, entre comillas, perezosas, ¿vale? Bueno, recidivas, pues bueno, pues mira, esto es un paciente con una displasia en el hueso temporal, este es el hueso temporal, este es la pared lateral de la órbita, esto es un corte hecho así, ¿vale? Operado, ¿vale? De toda esta parte que está aquí, ¿vale? Y con el transcurso de los años, ¿vale? Se operó relativamente joven, vemos, aunque no es exactamente el mismo corte, como todo el hueso etmoidal pues está ocupado de toda la base de cráneo anterior, ¿vale? Y que pues lesiones que habían aquí ahora ya empiezan a salir de este lado. Esto lógicamente pues es intratable, ¿no? Esto es intratable, tienes que ir simplemente pues poniendo parches, ¿vale? Detalle, el nervio óptico, veis cómo pese a tener toda esta historia, el hombre aguanta ahí valientemente. Lesiones unitarias craneales, esto es lo clásico, le hacen a un señor un escáner por cualquier otra cosa y aparece esto. Bueno, pues esto es una lesión monostótica, fibrosa, en el cráneo, ¿vale? Aquí este es el corte coronal y aquí la vemos en el corte sagital. ¿Esto cómo se trata? Bueno, pues se trata generalmente quitando lo que es el trozo de la lesión, ¿vale? Son lesiones que están muy vascularizadas, las veis aquí, bueno, se hace una craneotomía, se quita el trozo de hueso que está implicado, ¿vale? Y se reconstruye. En este caso, pues se reconstruyó con splints, o sea, dividiendo el hueso que se saca, se divide a la mitad para recontornear la bóveda craneal, en este caso con placas reabsorbibles, ¿vale? Bien, vamos a ir un poco secuencialmente viendo trozos de las partes de todo el esqueleto. El hueso frontal, bueno, pues esto es un paciente con una necrosis del hueso frontal, ¿vale? Secundaria a una obstrucción del seno frontal, o sea, a una osteomelitis secundaria a una obstrucción del seno frontal por displasia fibrosa, de tal forma que perdió todo esto. En estos casos que hay grandes resecciones, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es intentar buscar, o sea, conservar el recontorneo del cráneo. Cuando hay grandes extirpaciones en pacientes en los que hay que sacar muchísimos injertos óseos y pacientes adultos, pues ahora tenemos herramientas de planificación 3D que nos permiten hacer epítesis, en este caso de PIC a medida, para reconstruir los defectos craneales sin necesidad de estar sacando injertos, ¿vale? Como vimos antes. Más casos de displasia frontoorbitarias masivas, ¿de acuerdo? Como en este caso. En este caso, veis, esta es la displasia, es el hueso ese que está ahí como más rojo, ligeramente apolillado, bueno, con algún problema de recontorneo en la zona orbitaria, y en la imagen de la resonancia magnética pues vemos que rodea efectivamente todo el cráneo, desplaza la base del cráneo anterior, desplaza la órbita y se mete por el hueso etmoidal y la pared medial de la órbita. Bueno, en este caso pues se hacen extirpaciones en bloque, porque el objetivo es intentar que el señor tenga los ojos en su sitio, es decir, tratar la distopia. Uno de los síntomas con los que vienen es con problemas de posición de ojo. Esto se llama de tres formas. Distopia es cuando el ojo está arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda, generalmente, habitualmente es distopia vertical, es el hueso frontal crece hacia el ojo, ¿vale? A veces que es distopia vertical, pero en otro sentido, porque la afectación del seno maxilar se mete hacia la órbita.
órbita, ¿vale? Generalmente, en los casos que vimos antes, que era toda la nariz que está consolidada, tenemos hipertelorismo, es decir, los ojos se van hacia los lados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y a veces cuando está la parte posterior, el hueso esfenoidal implicado, pues el ojo, como invade la parte de atrás de la órbita, el ojo se va hacia adelante, eso se llama proptosis, ¿vale? Generalmente cuando se cambia la posición del ojo, pues uno tiende a ver doble, pero como el crecimiento suele ser un crecimiento bastante lento y progresivo, los pacientes no suelen tener diplopia. Al contrario, es cuando los operas y cuando vuelves a recontornear otra vez la órbita, cuando aparece la diplopia posoperatoria. Esa generalmente, paulatinamente, puede ir mejorando, pero algunos pacientes necesitan el uso de gafas con prisma para terminar de corregir esa diplopia. Es un efecto indeseado de la cirugía orbitaria en la displasia craneofacial. Algunos detalles técnicos, pues bueno, veis el seno frontal aquí completamente infectado, el grosor de ese hueso fibroso, ¿vale? Y entonces lo que hacemos en este caso, pues optamos, esto es un caso un poquito más antiguo, ¿vale? Optamos por hacer de la parte de arriba del cráneo, dividirlo y sacar hueso autólogo, ¿vale? Hueso autólogo para con mini placas, tornillos y mallas reconstruir toda la bóveda craneal del paciente, ¿vale? Esto es lo que os estaba comentando antes, el tema de la displasia. Esto podemos considerar una órbita sana, ¿vale? Y esto que está aquí es una órbita, ¿vale? Con una distopia vertical del ojo, es decir, el hueso frontal ha ido creciendo y ha ido bajando progresivamente a lo largo de los años todo el hueso. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, pues como veis, hay que ser muy buen artesano, ¿vale? Para cortar el cráneo, cortar las órbitas, hacer las osteotomías y conseguir que una mitad de la cara sea simétrica a la otra mitad de la cara. Entonces, bueno, tenemos herramientas, ¿vale? Como son las neuronavegación, ¿vale? Que nos permite, y la planificación 3D y la impresión de modelos estereolitográficos, ¿vale? Que nos permite hacer una simulación de lo que queremos conseguir. En este caso, lo que hicimos fue, en el navegador, pues hacer la imagen especular de la órbita sana, somos más o menos simétricos, hacer la imagen especular y para intraoperatoriamente, pues saber dónde teníamos que colocar el techo de la órbita, dónde teníamos que colocar el suelo de órbita, dónde tenemos que colocar la pared medial, cuánto tiene que salir el cráneo, ¿vale? Cómo tenemos que recontornear el cráneo, bueno, pues hacernos una estructura bastante importante. Una cosa es verlo en el ordenador, pero después necesitas herramientas intraoperatorias para decir, sí, estoy en lo verde o estoy en lo azul, estoy aquí o 2 milímetros más arriba o 2 milímetros más abajo. Y cuando os digo 2 milímetros son 2 milímetros, o sea, se mide, se intenta dejar al milímetro, ¿vale? Bueno, pues entonces, pues en este caso, pues se recontorneaba para bajar todo lo que es, o sea, quitar todo el hueso displásico y con el propio hueso, pues reconstruir todo lo que es el contorno orbitario, ¿vale? Más casos. Esta es la estrella de navegación, veréis muchos pacientes que tienen esto clavado en el cráneo, es simplemente una antena de radiofrecuencia, ¿vale? Que nos dice en tiempo real dónde estamos en el quirófano. Dice, pero bueno, usted no es cirujano, usted sí tiene que saber dónde estoy. Bueno, hay veces que estás en estructuras tan profundas que tienes que utilizarte algunas herramientas, sobre todo para localizar nervios, para no dañarlos y para conseguir simetría intraoperatoriamente, ¿vale? Este otro caso es un caso de un niño, ¿vale? Tenemos un gran bloque displásico, todo esto que está aquí, todo este hueso que está aquí, ¿vale? Y este caso, este niño fue intervenido, pues por dos motivos. También hay que tener en cuenta los problemas psicológicos, ¿vale? Iba a entrar en la pubertad, que seas el raro de la clase, no es lo mismo. O sea, imagen la cara es el espejo del alma, ¿vale? Y un chico con 14 años o 13 años que va a entrar en la pubertad y un ojo arriba, otro abajo y la frente aquí y la frente allá, no me quiero ver yo ¿sabes? En esa fiesta, ¿no? Entonces, bueno, había problemas de malposición orbitaria, que también, sabes que cuantos antes lo corrijas, tienes también con el nervio óptico, ¿vale? Tienes una serie de ventanas, ¿vale? Cuanto más joven corrijas la posición del ojo, ¿vale? Menor riesgo de diplopia tienes, ¿vale? Ya con 40 años, si me cambian la posición del ojo, pues muy probablemente tendría que acabar con unas gafas con prisma, ¿vale? Pero con un niño de 10 o 12 años, oye, pues todavía tienes, idealmente antes de los 7, pero intentamos no operar a ningún niño muy jovencito, siempre por lo menos que se acerquen a la pubertad ¿sabes? O lo más adulto posible, ¿vale? Bueno, pues también es importante esto. Bueno, pues entonces tienes que hacer este tipo de resecciones que se llaman resecciones craneofaciales, ¿vale? En la cual pues intentas extirpar todo el bloque, ¿vale? Y después, como es un niño, no puedes reconstruir con epítesis, no puedes reconstruir con algo de plástico o con algo de metal, porque el hueso va a seguir creciendo. Entonces tienes que, cuando dé el brote puberal, tendrías que ir a volverlo a operar, recambiar. Entonces tienes que construir con su propio hueso. En este caso, pues con injertos obtenidos del parietal, ¿vale? Desdoblados, ¿vale?
Y entonces pues lo desdoblamos, con una parte lo utilizamos para el mismo defecto reconstruirlo, ¿vale? Y la otra parte pues para reconstruir pues todo lo que es la forma de la bóveda, el techo de la órbita, bueno, pues intentar dejarlo lo más anatómicamente posible, ¿vale? Para que no hayan gaps con los huesos, muchas veces utilizamos esto, que son cementos quirúrgicos, ¿vale? Son cementos de hidroxiapatita cálcica que recontornean la frente, ¿vale? Que se integran, después se forma hueso. Cuando ves a este niño con los escáneres, ahí es un hueso indistinguible de un hueso completamente normal. Entonces, para que no se queden pues las arruguitas de los tornillitos en la frente ni nada por el estilo. En este caso se utilizó en niños siempre material reabsorbible. Son placas y tornillos de un material que generalmente al año y medio ya no queda evidencia de él. Se llaman de ácido poliláctico, ¿vale? O ácido poliglicólico, ¿vale? Bien, seguimos bajando. Cuando la displasia coge la parte orbitocigomática, en este caso, por ejemplo, una displasia en esta parte que está aquí, ¿vale? Parte de la pared lateral de la órbita. Esta es una localización bastante frecuente. Bueno, también tenemos más herramientas. Intentamos cada vez ser más predecibles en resultados quirúrgicos. Entonces, estos se llaman, estas cosas que veis aquí son guías de corte, es decir, que se planifica exactamente por dónde tienes que cortar porque tenemos hecha la pieza a medida que vamos a poner ahí, ¿vale? Porque al final tenemos que recontornear, el objetivo es la simetría y que un lado quede igual que el otro. Entonces hagamos la imagen especular del lado sano, ¿vale? Para hacer una pieza ficticia, ¿vale? En este caso vemos las guías de corte, donde nos tenemos que cortar, donde tenemos que sacar todo el bloque de displasia monostótica, ¿vale? Monostótica, y cómo reconstruimos pues la fosa temporal y todo lo que es el arco cigomático y la pared lateral de la órbita. Este es el TAC posoperatorio, bueno, donde veis el plástico y cómo conseguimos simetría entre las dos paredes, ¿vale? Seguimos. Orbitoidmoidal, naso-orbitaria. Una displasia metida aquí debajo, ¿vale? En este caso tenemos esta lesión, ¿vale? Que está justamente metida en la nariz, aquí la veis, ocupa la parte de la nariz y se mete, empuja, se mete en la órbita, en la órbita. Bueno, entonces, ¿cómo se trata esto? Generalmente se trata con abordajes combinados, con los otorrinos y los maxilofaciales. Quitar una lesión de estas solas, desde el punto de vista endoscópico, hacerlo bien es muy complicado. ¿Por qué? Porque es hueso, no son lesiones blandas, no son lesiones que puedes ir, o sea, tienes que ir quitando hueso y hacerlo con el endoscopio, vamos, es muy complicado. Entonces tienes que hacer abordajes craneofaciales combinados con abordajes endonasales. Mira, esta es lo que veíamos antes, pues esta bolita que está aquí, la que veis ahí justamente a la entrada del seno frontal. Esto es como si estuviéramos mirando aquí ahora, ¿vale? Entonces, bueno, mi compañero aquí, el doctor Cebrián, en La Paz, trabajando con el otorrino por vía endoscópica, y bueno, esto es hay una parte que se sacó por arriba y esta es la parte que se sacó por la nariz. Y esta es el TAC de reconstrucción, ¿vale? En la cual, pues como hemos vaciado toda la nariz, pues tenemos que reconstruir la pared orbitaria lo más anatómicamente posible para que el ojo no se nos hunda, ¿vale? La displasia saca el ojo hacia afuera, pero si yo quito la pared orbitaria, el ojo se va hacia adentro, se mete hacia la nariz, entonces hay que intentar dejarlo lo más simétrico posible. Bien, vamos a hablar ahora del mítico nervio óptico, ¿vale? De los problemas que dan la displasia con el nervio óptico. Bueno, aquí esta pequeña TAC, bueno, pues como veis, el nervio óptico es como la aldea gala, ¿no? Es un gran resistente, ¿vale? Y el hombre aguanta, ¿vale? Pero eso no significa que no caiga. Hay veces que desgraciadamente pues cae. De ahí simplemente pues decir dos cosas: revisión oftalmológica anual, ¿de acuerdo? Estar muy atentos al campo visual, muy atento a la agudeza visual, a cosas más sensibles como es la alteración en la sensibilidad del color. Hay que ver siempre el fondo de ojo, ¿de acuerdo? Y también pues hay escáneres ópticos que te miden el grosor de la fibra en niños que son muy pequeños y que no colaboran, ¿vale? Pues también. ¿Qué es lo que hacer? Pues como dijo la doctora, nunca descompresión profiláctica, eso ya se ha abandonado completamente. ¿Cuándo se mete en quirófano un paciente de esto? Cuando hay una rápida pérdida progresiva de la visión, ¿vale? Se trata primero con glucocorticoides, ¿vale? Y después se programa para una descompresión. Generalmente suele ser endoscópica, pero hay veces que hay que hacerla abierta con craniotomía y intentando resecar. En ese tipo de descompresiones hay que intentar ser agresivo porque también hay tendencia a la recidiva. También coincide básicamente con pacientes que tienen hormona de crecimiento elevada, con lo cual el mejor tratamiento de una neuritis óptica es tener controlada la hormona de crecimiento. Otros problemas ópticos,
la diplopia de la que ya hemos hablado, y por supuesto la epífora, ¿de acuerdo? Cuando el canal lacrimal está obstruido por hueso fibroso, no drena, pues lógicamente la lágrima no se recoge bien, ¿vale? Y llora el ojo. El seno maxilar, bueno, pues esta es la imagen típica obtenida con un combin, ¿vale? De una invasión fibrosa en un paciente joven del seno maxilar, ¿vale? Pues entonces en este caso, como el seno maxilar teóricamente está lleno de aire, pues ahí tiene donde poder crecer tranquilamente la displasia. Bueno, ¿qué pasa si una displasia ocupa un seno maxilar? Bueno, pues pasan varias cosas. Primero, puede no pasar nada, ¿vale? Que es lo habitual. Pero el seno tiene peor drenaje, ¿vale? Con lo cual la mucosidad queda retenida, con lo cual hay una propensión a la sinusitis. ¿Cómo se trata una sinusitis de una displasia fibrosa? Generalmente igual que de alguien que no tiene ninguna displasia fibrosa, ¿vale? Tendencia a los mucoceles, como por ejemplo esto que está aquí, ¿de acuerdo? Que son lesiones de rápido crecimiento, el señor está normal y de repente de una semana a otro el ojo empieza a salir, ¿vale? Eso es un mucocele, ¿vale? Un mucocele de rápido crecimiento, ¿vale? Más temas con respecto a la nariz, pues esto, lo más frecuente, ¿vale? La afectación del cornete inferior. Es un cornete inferior que es completamente óseo, rodeado de mucosa. ¿Cuánto? Perfecto. Seguimos. O bien afectación simplemente nasal. Bueno, en este caso tenemos una afectación de una monostática solamente aquí en la nariz, ¿de acuerdo? Con el neuronavegador lo calibramos y aquí tenemos la lesión. La lesión se coge, se localiza, se extirpa, se quita, se reconstruye para que no quede un defecto en la nariz, ¿vale? Con respecto al hueso temporal, simplemente dos cositas. Audiometrías anuales, afectación generalmente poliostótica, alta tendencia a la recidiva, sordera de transmisión porque se estrecha el conducto auditivo externo, ¿vale? Aunque también hay descritas mixtas y sensoriales, ¿vale? O bien porosificación de los huesitos del yunque, el estribo y el martillo, no sé si os suena de algo, pues de eso también, ¿vale? A veces se estrecha tanto el oído, ¿vale? Que se acumula cera, se acumula epitelio descamado y se crea una especie como de tumor benigno que se llama colesteatoma. También a veces se ve en este tipo de pacientes. Bueno, a la mandíbula. Lesión altamente destructiva, lesión monostótica en un paciente adulto. En este caso el tratamiento pues es muy claro, extirpación y reconstrucción. En este caso con un colgajo microvascularizado de peroné. Cogemos hueso de la pierna, ¿vale? Con su arteria y con su vena y reconstruimos simétricamente toda la mandíbula, quitando toda la afectación poliostótica, ¿vale? Monostótica, ¿vale? Eso no es lo habitual es encontrarte con esto, ¿vale? Que es un aumento de la basilar mandibular, como veíamos en la primera paciente, un aumento de la basilar mandibular, pero sin alteración del plano oclusal, es decir, que los dientes siguen estando rectos, ¿vale? Siguen estando rectos, no se empiezan a cantear, no se empiezan a mover, simplemente es este defecto, es unos cursan muy parecidos a lo que se llama una hiperplasia mandibular. Hay casos, ¿vale? Cuando esto se produce en el crecimiento, que si la mandíbula se empieza a torcer o el maxilar se empieza a torcer, los dientes siempre mandan y siempre van a buscar oclusión, de tal forma que si la mandíbula se va torciendo, ¿vale? Porque hay un crecimiento de todo esto que está aquí, el maxilar va a ir acompañando a la mandíbula, o al contrario, si el maxilar va empujando hacia abajo, la mandíbula también. Entonces eso que se produce el canting. El canting es esto, cuando el plano oclusal, en vez de estar recto como estaba aquí, ¿de acuerdo? El plano oclusal está torcido, y esto se llama el canting, ¿vale? Estos pacientes necesitan ortodoncia y a veces cirugía ortognática. ¿Veis cómo el plano está torcido, ¿vale? Está completamente torcido el plano oclusal, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que hacemos los cirujanos maxilofaciales en este tipo de pacientes? Pues lo que se llama cirugía ortognática, que es la cirugía de las deformidades dentofaciales con una serie simplemente de pequeñas especificaciones. Los huesos con displasia fibrosa, ¿vale? Se pueden cortar perfectamente, ¿vale? Y parece que el índice de relapse, o sea, de recidiva, no es mayor que en cirugía ortognática convencional. La osteosíntesis fija, o sea, el fijarlo con tornillos y con mini placas, parece que también funciona bastante bien. Lógicamente, técnicamente es más complejo, si tienes que cortar un maxilar para cambiar su posición, que está todo lleno de hueso displásico, pues es mucho más complejo que cortar un maxilar completamente neumatizado. ¿Cuáles son los objetivos? Pues los objetivos es dejar al paciente simétrico. Termino ya. Básicamente osteotomías del maxilar, osteotomías del mentón, posicionar bien en los planos sagitales, posicionar bien lo que es el canting, para conseguir el efecto deseado. Como veis, plaquitas aquí, plaquitas abajo, y yo creo que con esto termino. ¿No? Pues entonces los aprovecho. Muy bien.
Osteonecrosis de los maxilares. 5 minutos nada más, importantísimo, ¿vale? ¿Por qué se dan bifosfonatos en un paciente con síndrome o en un paciente con displasia fibrosa poliostótica, ¿vale? Bueno, ¿qué bifosfonatos se dan? Generalmente intravenosos, ¿vale? Con los orales, pues hay de todo. He visto artículos que sí y otros artículos que parecen que no. Pero bueno, generalmente palindronato, ¿de acuerdo? Es lo que se suele dar habitualmente, ¿vale? Prolias, no. ¿Cuándo hay que darlos? Lo más tarde posible. ¿En qué pacientes? Dolores no tratables de forma convencional, resistentes al dolor, ¿vale? Bien, no cambia el curso de la enfermedad, ¿vale? Algunos dicen que radiológicamente la estabiliza, pero radiológicamente, todo esto con comillas. ¿Por qué nos interesan tanto los bifosfonatos? Por las necrosis famosas de los maxilares, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cuándo tienes mayor riesgo de producir una necrosis de los maxilares? Pues todo esto que está aquí, ¿vale? Generalmente intravenosos más que orales, ¿vale? Más tiempo, más necrosis, y más manipulación dental, más necrosis. Es decir, también hay descritas en exposiciones de cordales incluidos en pacientes con displasia fibrosa, en múltiples extracciones dentarias en pacientes con mucho tiempo con uso con bifosfonatos, pero son todos casos completamente anecdóticos, ¿vale? Con lo cual, todo paciente con displasia fibrosa, ¿vale? Y que esté en tratamiento con bifosfonato, por favor, la boquita perfecta. Bien, no, perfecta. Y sin y que el dentista no haga grandes inventos, ¿vale? Todo lo que sea conservador, perfecto. Poco bisturí y todo muy bien cuidadito. Parece que el índice, hablo nada más que 4 cosas de dientes, ¿vale? Los pacientes con displasia fibrosa suelen presentar mayor índice de caries, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque hay un problema del esmalte que es más fino, ¿vale? También suelen presentar, y también el esmalte menos mineralizado. También, lógicamente, cuando crecen esas displasias, esas expansiones corticales desplazan los dientes, ¿vale? Con lo cual, la ortodoncia en estos pacientes es una ortodoncia normal, pero tiene que tener mayor tiempo de retención y un estrechísimo seguimiento. La erupción dentaria no se ve afectada, o sea, es normal un niño con displasia fibrosa que un niño sin displasia fibrosa. El tratamiento es normal, no hay que hacer nada especial con un niño, sino simplemente que utilice cepillo eléctrico, fluorizaciones y que cada 6 meses que se busque un dentista así como de confianza, que lo vaya a ver. Y con respecto a los implantes, tenéis que saber que no están contraindicados, pero no en pacientes con bifosfonatos, no en pacientes en crecimiento. Como el hueso es más fibroso, hay que esperar más tiempo de osteointegración. Ante todo, prudencia, los casos que están registrados son anecdóticos, ¿vale? Tampoco hay que condenar a un paciente con displasia a que sea portador de una prótesis que se le vaya moviendo toda su vida, ¿vale? O sea, no hay un no absoluto. Cada caso requiere ser estudiado, ¿vale? Porque estas enfermedades requieren tratamientos individualizados. Y yo creo que sobre dientes, poco más. 2 notas sobre dolor. Supongo que vendrá alguien a hablar de dolor, creo. ¿Sí? Bueno, quedaos con esto. Dolor sobre todo en pacientes adultos, raro ver en niños. Dolor por la noche, cuidadito. Sangrado, fractura, lesión maligna. En adultos, dolor neuropático, pregabalina, gabapentina, duloxetina, amitriptilina, ¿vale? Y los que no, radiofrecuencia pulsada de las raíces, ¿vale? No hacer descompresiones profilácticas por dolor, a veces estimulación, colocación de neuroestimuladores. Y os presento simplemente un caso para que veáis una osteoradionecrosis. Es esto que está aquí. Le han quitado una muela y el hueso, perdón, una necrosis por bifosfonato. Y el hueso que está es hueso expuesto, hueso muerto, ¿vale? Y ahí veis en la radiografía, en el escáner, veis esta pequeña muesca en la mandíbula, ¿vale? Pues en estos casos lo que hay que hacer es... en este caso, aquí pusimos concentrado de célula madre obtenida de cresta ilíaca, ¿vale? Por intentar dar la mayor, bueno, pues intentar que ese hueso pues tenga la mayor potencia biológica para que se intente cerrar, ¿no? Buena cobertura de partes blandas y bueno, y con éxito, bueno, perdió las piezas, pero por lo menos ese hueso no está expuesto y está completamente cubierto por mucosa sana. ¿Veis aquí el defecto, ¿vale? Y veis aquí, bueno, pues cómo queda esto así, ¿vale? Pero es un hueso que es viable. Aquí no se pueden poner implantes ni nada, y mucho cuidado con las prótesis removibles, tampoco tienen que estar excelentemente ajustadas. Y creo que más o menos en tiempo he estado, ¿vale? Muchas gracias por su atención.
Bueno, muchas gracias, Néstor. Y yo creo que ahora, Lucrecia, si quieres trasladar esa pregunta que tenías por ahí, es el momento. Muchas gracias al doctor por esta exposición tan clara. Y bueno, lo malo es que a los que tenemos la afectación craneofacial nos surge una duda de cada corte. Entonces, tendríamos que empezar a preguntar ahí en cada tal. Pero bueno, yo solamente quería un poco lo que más ahora tenemos para mi hijo de 15 años, que es, bueno, él tenía problemas de atragantamiento y como no se vio nada de digestivo, pues al final se concluyó que era porque había una mala oclusión y no llegaba a masticarlos. Bueno, le pusieron su ortodoncia, le corrigió los dientes de la mandíbula superior muy bien, pero en medio de esto pues parece que ha habido un empeoramiento de las lesiones de la mandíbula. Vale. Entonces la odontopediatra pues ha entrado en pánico y ha dicho que no iba, la tracción que necesitaba la ortodoncia de la mandíbula inferior, los huesos de la mandíbula no iban a resistir, y se la ha quitado. Vale. Hay una cosa que se llama índice de turnover, ¿de acuerdo? Que es el índice de recambio. Es el índice en el cual el osteoclasto y el osteoblasto de las células, ¿vale? Pues van comiendo y produciendo hueso, ¿vale? En ortodoncia en pacientes con displasia fibrosa no hay muchas cosas descritas, pero sí se saben algunas cosas. Que los tratamientos ortodóncicos son largos, ¿vale? ¿De acuerdo? Que la recidiva es frecuente, con lo cual necesitan retención y seguimiento frecuente. Y que los dientes se mueven muy rápido, y eso no es malo, ¿vale? Lo que te digo es una apreciación mía personal. Si tu hijo además presenta algún problema esquelético, por eso el tema de la tracción, es decir, no sé si es un problema de compresión maxilar o es un problema de mandíbula pequeña o mandíbula grande o maxilar alargado o maxilar trasero, no sé cuál es. Bueno, sea lo que sea, iban a hacer una tracción o esquelética o una extracción con máscara o una extracción con cualquier aparato de tracción intraoral. Hay que aprovechar el pico puberal en pacientes normales, es decir, cuanto más para maximizar la tracción. Y además en un paciente con displasia, pues si una cosa buena tienes es que puedes mover el hueso de la en crecimiento, ¿sabes? Entonces, no lo sé, la verdad, yo no sé, tampoco quiero contradecir a tu ortodoncista, pero aprovecha el aumento de turnover, ya que algo bueno le tenía que tocar, ¿no? O sea, por lo menos que puedas llevar la mandíbula donde quieras y el maxilar donde quieras, ¿no? O sea, es fácil con un paciente con displasia fibrosa, ¿sabes? O sea, que aconsejaría continuar con... Yo creo que sí. Vamos, no conozco el caso, habría que verlo y tal. A lo mejor lo veo y te digo, oye, pues mira, pues me parece muy prudente lo que ha hecho, pero conceptualmente hablando, no me parece. No hay contraindicación de ortodoncia en niños. Más aún, si vemos que hay problemas del canting, está indicado corregirlo, porque si no se le va a torcer muchísimo la cara, ¿eh? O sea, no, ya eso es importante, ¿eh? Vale. Eso es. Pues muchas gracias. A ver, Diana, que quiere apuntarnos algo aquí delante. Preguntar. Gracias, Néstor. Uno de los grandes temas es lo de las recidivas, ¿no? En tu experiencia, por ejemplo, si por motivos estéticos y demás, tú recomiendas, por lo que he entendido, evidentemente edad adulta, y ¿qué porcentaje de pacientes te recidivan? Porque, o si ves algún factor predisponente para que haya recidivas. En casos sindrómicos, el control de la hormona, ya lo he dicho 18 veces, ¿de acuerdo? ¿Vale? El control de la hormona de crecimiento, ¿vale? Bien. La edad. Pacientes más jóvenes recidivan más. Algunas localizaciones tienen especial recidiva. Todas aquellas localizaciones que están cerca de aire, cerca de los senos paranasales. No hay nada ahí que obstaculice el crecimiento, con lo cual recidivas centrofaciales se ven bastantes, ¿vale? O recidivas maxilares. ¿Qué recidivas son, o sea, qué localizaciones son más agradecidas? Localizaciones mandibulares, localizaciones craneales son más agradecidas, menos porcentaje de recidiva. Cuanto más extensa es la cirugía, menos porcentaje de recidiva tenemos, ¿vale? Y después, si lo que se quiere es realmente una simmetrización correcta, ¿vale? O sea, que el señor quede bien con respecto a la edad, bueno,
hemos hablado antes del problema de la diplopia y la distopia orbitaria, ¿vale? Que en este caso pues contradice un poco todo lo anterior dicho, ¿vale? Hay que intentar solucionar la distopia orbitaria de manera lo más precoz que se pueda para intentar aprovechar la plasticidad neuronal de la imagen cerebral, ¿vale? Entonces, estos chicos que son más jóvenes y generalmente son poliostóticas, son casos que cogen varios huesos o casi toda la base del cráneo, ahí siempre vas a tener recidiva. Entonces, lo más importante, tú no le puedes decir a un paciente, mire, le voy a quitar esto y esto está curado. No, esto no es un cáncer, ¿vale? Esto es una alteración genética del hueso. Y después a veces te llevas sorpresas desagradables, que comparando escáneres de un año con otro de 10 años más tarde, pues empiezan a aparecer sitios donde digo que aquí no había nada, y es que no había nada, y 10 años más tarde te encuentras en el temporal del otro lado, pues que está engrosándose, ¿vale? O sea, también tienes que saber que si vas a recontornear, que el paciente va a ser recontorneado varias veces en su vida. Pues vale, pues muy bien, pues ya está. Cuando me vuelva a crecer otra vez el bollo, pues oiga, Ya está. pues vale. Pues lo sabes, o sea, tienes que convivir con esto. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿sabes? Y todos los enfermos, y coincido contigo, todos los enfermos que yo tengo de esto, vamos, son tíos durísimos y tíos muy felices, en serio, ¿eh? Son tíos muy optimistas en la vida en general, ¿sabes? Por lo menos que no van llorando por las esquinas con esto, ¿eh? O sea que, en general... Bueno, pues sabes que pues te va a tocar entrar 3 veces en quirófano a lo largo de tu vida, pues 3 veces que te va a tocar, pues ya está. Gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta por aquí? Ahí al fondo. Hola, buenos días. Nada, una pregunta muy concreta. ¿Cómo son los posoperatorios en estas operaciones? Nos has enseñado unas imágenes Horrorosas. horrorosas. ¿Y el posoperatorio cómo suele Pues ser? curiosamente es bueno. O sea, y esta vez te digo que te fíes del cirujano. No son horribles. La cirugía craneofacial de las bóvedas craneales, ¿de acuerdo? Si hay complicaciones, son complicaciones importantes, ¿de acuerdo? Eso está clarísimo, ¿no? Estás tocando cerebro, siempre se opera con neurocirujano, ¿vale? Pero si todo va bien, que la mayoría de las veces suele ir razonablemente bien, el hinchazón es una queja del paciente, ¿vale? Que a los 15 días suele disminuir, pero realmente el edema que queda posoperatorio no baja hasta el mes. Incluso diría que es fotos, yo me gusta sacar fotos más o menos como a los 6 meses habitualmente, porque ya ha bajado completamente el edema, ya ves, sobre todo el edema superióstico, ¿vale? O sea, ya ves un poco la cara cómo va a quedar, la movilidad, la mímica y tal, ¿vale? No se quejan de dolor, los huesos craneales, una vez que están osteotomizados y reconstruidos, no duelen. Una fractura que está estable, esas son fracturas que provoca uno, fracturas ortopédicas, ¿vale? Fracturas para reposicionamiento, pero una vez que están estabilizadas no duelen. Hematoma, ¿de acuerdo? Bastante aparatoso, ¿vale? Los hematomas, porque son lesiones muy vascularizadas, pero en general no son posoperatorios espantosos, nada que no se vaya con una analgesia relativamente habitual, es decir, algún antiinflamatorio con paracetamol, eso sí, con sus corticoides. Lógicamente este tipo de cirugías requieren estancia en UCI, sobre todo por el tema de que no haya edema cerebral, ¿vale? De controlar que no haya hemorragias cerebrales y haya que reintervenir al paciente, ¿vale? Esas son cosas que nos preocupan a todos. Pero una vez hecho el escáner posoperatorio de las primeras 24 o 48 horas y vemos que más o menos todo está en su sitio, yo te diría que a la semana o incluso a los 5 días están en su casa ya estos señores, ¿eh? O sea, no es especialmente... Son cirugías muy aparatosas, muy largas, larguísimas, 8, 9, 10 horas. A ver, aquí la doctora Bueno, que quiere preguntar también. Yo primero darte la enhorabuena porque hacéis cosas maravillosas, vamos. No he tomado apuntes porque solamente quería ver imágenes. Bueno, pero lo que te quería preguntar era respecto a la cirugía tumoral ósea, por ejemplo, el índice de infecciones son más altas y aunque esto no es un tumor, sí que en ocasiones se habla de que es un pseudotumor por ese crecimiento no controlado de esas células mutadas, ¿no? Entonces, ¿tú has observado que en tus cirugías de displasia fibrosa el índice de infección es mayor o igual que el que pudieras hacer la misma cirugía pero en un hueso sin displasia?
Eh, mm, o sea, la cantidad de casos que he operado no son suficientes como para yo hacerme pues, pero vamos, o sea, yo no recuerdo de todos estos pacientes ningún caso de osteomielitis, ¿vale? O sea, no lo recuerdo. Y yo creo que pues, es por dos cosas. Primero, por la localización anatómica. Los huesos faciales están muy vascularizados, mucho más que los huesos de las extremidades, ¿vale? Cualquier cirugía en contacto con el cerebro, no te quiero contar la vascularización que tiene la herradura y el cerebro. Está vascularizado el injerto óseo tanto por fuera como por dentro, ¿vale? Entonces, casos de osteomielitis, ¿vale? No se suelen ver, aunque hay descritas osteomielitis de huesos displásicos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Después también tienes otra cosa, son huesos altamente, con la propia enfermedad, altamente vascularizados. Yo te diría que en mi experiencia, y digo que no, es una cosa puramente anecdótica, no se puede sacar ninguna conclusión extrapolable, no tengo ningún caso de osteomielitis. Y mira que estás en contacto con los senos paranasales, es que es cirugía limpia contaminada, ¿vale? O sea, pero si aíslas bien lo que son, que es uno de los principios fundamentales de la cirugía craneofacial, es decir, aislar bien todo lo que es el cerebro de la vía aérea. Si tú consigues un buen aislamiento del cerebro con la vía aérea, generalmente se hacen con, no he puesto más cosas ahí, ¿vale? Pero con colgajos, ¿vale? Que se hacen tal, no suele haber problema. Los problemas suelen generalmente verse con partes blandas, ¿vale? Con piel de la frente en pacientes poliintervenidos o reintervenidos, ¿vale? Esos ves, por ejemplo, o bien sinusitis crónicas, ¿vale? Que hay huesos que ya han sido trepanados, huesos que además no has hecho un buen tratamiento del seno, o sea, no se ha cranealizado el seno frontal y no se ha separado bien de la nariz, pues mal manejo neuroquirúrgico de muchas veces de algún tipo de esta lesión. Pero no hay mayor índice de osteomielitis. Supongo que en huesos largos será distinto, que será un caballo de batalla bastante complicado, ¿sabes? La cara generalmente es bastante agradecida. Las heridas en la cara no se suelen infectar, o sea, porque tiene tanta vascularización que tejido vascularizado, tejido que no se infecta. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí, desde la ignorancia, estoy pensando que igual, teniendo en cuenta que hay enfermos con displasia en mandíbulas, no sé si has tocado el tema del desplazamiento de cartílagos, mala oclusión. Sí. Si la displasia afecta a la región condilia o a la fosa temporal, ¿vale? Donde se articula la mandíbula, ¿vale? Lógicamente, pues puede haber maloclusión, eso es razonable, ¿no? La oclusión es una mesa con tres patas, ¿no? Los dientes y las dos articulaciones, ¿vale? Si tú tocas, alargas o acortas alguna de las patas, lo primero que se ve es en los dientes, ¿vale? Vale, estudios de desplazamiento discal o cosas de estas parecidas, o chasquidos y tal, en pacientes con displasia. No, yo no he leído nada. Que no haya leído nada no significa que no exista. Seguro que habrá alguien que se ha dedicado a estudiar esto, lo desconozco. No me, ¿sabes? Cuando tengo estos casos no miro mucho yo el menisco, ¿sabes? Pero a lo mejor la incidencia es lo misma que en la población normal, ¿sabes? Que te chasque un menisco y estás diagnosticado una displasia mandibular no significa que eso haya ido para arriba, ¿vale? Generalmente, en los casos que se ven, pues la displasia es bastante agradecida con el, ¿sabes? Con el cóndilo, quizás por el tipo de osificación que tiene. Como es osificación endocondral y tal, a lo mejor ahí, ¿sabes? Pensando en voz alta, ¿sabes? Tal, pero los casos que se ven, es cierto, ¿vale? Tampoco me he puesto a mirar qué porcentaje de la mandíbula está afectado por los calcios de displasia, ¿vale? Pero sí es cierto que siempre que se ven suele ser aquí, ¿vale? Suele ser aquí, o algunas veces aquí, pero en la articulación pocas veces. Quizás te pueda dar más problema la fosa temporal, o sea, la infiltración del hueso temporal, la base del cráneo, ¿vale? Que altere la dinámica mandibular, que probablemente menisco. Sabes que el menisco no se ve alterada por la displasia, es otro tejido, es tejido cartilaginoso y teóricamente líbreme de esa, ¿sabes? De esa enfermedad. Le puede pasar otras cosas, pero una displasia fibrosa al menisco no le pasa. Yo creo que si tienes una displasia fibrosa y te cruje la mandíbula, simplemente busca otra causa, pero no busques la displasia. Es lo que te podría decir.
Bueno, pues muchísimas gracias, Néstor. Nada, a vosotros. Y yo creo que ya podemos pasar al siguiente.